Muy buenas tardes para todos. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Muy Ramírez, buenas tardes, OFM. Fray. Bienvenidos a todos. El Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, la Escuela de la Caridad, les da una bienvenida en esta tarde a su diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. En esta tarde, eh, recuerden que estamos en el módulo uno, Fundamentos Teológicos y Pastorales de la Paz y la Reconciliación. Y recordemos que en esta tarde estaremos trabajando el tema de la reconciliación como don de Dios. Hoy nos acompaña el padre Leonel Narváez, él es el fundador de las Escuelas de Perdón y Reconciliación en Colombia. Le damos una cordial bienvenida, padre. Gracias por acompañarnos en esta tarde y por haber aceptado nuestra invitación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Bienvenido, padre Leonel, y gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Yo también los saludo con cariño, les agradezco esta invitación, especialmente a ti, Fray Miguel Ricardo, por esta bondad conmigo. Yo quisiera empezar con una breve cita bíblica y una brevísima oración. De la carta de San Pablo a los Corintios, segunda carta, 5:18. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Si conocemos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una criatura nueva. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Yo pienso que Pablo hace un resumen maravilloso de lo que es el mandato, el ministerio que tenemos los cristianos, ser ministros de la reconciliación. Quiero pedir a la Virgen de la Paz, la Virgen de Colombia, la Virgen María del mundo, sobre todo de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y junto con nuestro nuevo Papa, a que este ministerio de la reconciliación se haga realidad, ojalá cada vez más rápido en Colombia. Señor, bendice a los que participan en esta meditación, en este encuentro, y concédenos a todos tu paz y tu alegría. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pregunto, ¿todos me están viendo bien la diapositiva? ¿Todos me escuchan bien? Yo estoy escuchando perfecto. Sí, Ok, padre. Ok. perfecto. Sí, padre, Bueno, se escucha yo, perfecto. yo entiendo que ustedes están viendo los preliminares, digamos, teológicos, sociales de lo que es la reconciliación. Y yo me permito quedarme en un tema que me parece fundamental y tal vez un tema olvidado, que es el tema del perdón. Quiero comenzar diciéndoles que sin perdón no hay reconciliación. Y esto es un acuerdo académico, mundial, digamos, ya, digamos, en la mayoría sobre todo de los gurús hoy en día de la reconciliación, es que se dice que sin perdón no hay reconciliación. Y, y les cuento que puede ser verdad lo contrario, ¿sí? Puede haber reconciliación sin perdón, pero las reconciliaciones sin perdón son frágiles, pueden convertirse en mera diplomacia y no son sustentables. Las reconciliaciones sin perdón no son sostenibles, no son durables. Entonces, yo por eso, en estos 20 años de experiencia que llevo trabajando con el perdón y la reconciliación, eh, eh, creo que esto es una verdad de apuño. Sin perdón no hay reconciliación. Y más les digo, sin perdón no hay futuro. Eh, el perdón no puede ser que no cambie el pasado de las personas, pero sí les cambia el futuro. Y por eso he utilizado este título, Sin perdón no hay futuro. Es una frase de Nelson Mandela, la escribió por allá en los años 90 y el Premio Nobel de Paz. Y
digamos, símbolo de la reconciliación de algún modo al mismo nivel de Luther King o de Mahatma Gandhi. Él, él fue, digamos, un testimonio maravilloso de su misma frase: sin perdón no hay futuro. Él lo entendió después de 28 años en la cárcel de, de Sudáfrica. Estoy teniendo problemas. Bueno, entonces yo quisiera empezar con algo muy concreto, y quisiera mostrarles a ustedes unas cifras de violencia de Colombia, cifras consolidadas, digamos, del año pasado. Aún las de este año, pues estamos apenas a mitad de año, ¿sí? Entonces, estas cifras muestran cómo en Colombia el año pasado hubo cerca de casi 30.000 casos de violencia fatal, es decir, muertes, de los cuales 13.000 o 14.000 aproximadamente fueron homicidios. Otros fueron por eventos de transporte, otros por muertes accidentales, otros por suicidio y algunos otros casos, digamos, que ya son muy reducidos. Yo quisiera que ustedes se quedaran con la cifra que está en rojo, que es la de los presuntos homicidios. Y sobre todo porque esto nos sirve para eh, pensar en cuál es la causa principal de los homicidios en Colombia. Entonces, el 73% de esos homicidios es violencia interpersonal. Yo peleando con otro. Sobre todo, lo vamos a ver adelante, son las riñas, una de las causas principales. Hay violencia sociopolítica. Miren que el año pasado en Colombia hubo solo aproximadamente unos 560 muertos por violencia política, que es la lucha entre guerrilleros, narcotráfico, disidencias, etcétera, y grupos armados ilegales. Y, y yo quisiera que ustedes tuvieran esto muy en cuenta. En Colombia, la gran violencia no es la guerrilla, ni los grupos armados, ni el narcotráfico, ni la minería ilegal, ni, sí, la gran violencia en Colombia es la violencia interpersonal. Y como ven ustedes, es más del 73%, digamos, de todas las violencias, de todos los homicidios, se lleva la tajada más grande en Colombia. Hay violencia económica también cuando te matan por robarte, hay feminicidio, hay violencia intrafamiliar, hay violencia de pareja, hay violencia sexual, pero la gran violencia es, sí, de largo, la violencia interpersonal. ¿Cuáles son los motivadores principales de la violencia en Colombia? Los principales motivadores son el ajuste de cuentas, o sea, eso se llama venganza. En Colombia está cainizado, es decir, vive de la cultura de Caín, ¿sí? Y el segundo motivador es que ese ajuste de cuentas, esa rabia, un campesino diciendo: me indemnizaron, me devolvieron una tierrita, me metieron en el CISBEN, tengo a los niños estudiando con beca, pero yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que me queda esta puta rabia, y perdónenme la palabra, pero son palabras del campesino. ¿Qué hacer con esa rabia tan poderosa que le quedan a las personas cuando han sido ofendidos, sobre todo de casos tan terribles como le puede haber pasado a los campesinos? Pues miren, entre ajuste de cuentas y riñas en Colombia, ese es el principal motivador de la violencia en Colombia. Y déjenme contarles a ustedes que es el país tal vez más católico de todo el continente, el del continente americano. Y si lo quieren, pongan también a México, o pongan también a, no sé, algún país que ustedes crean que es muy católico. Estas cifras más o menos se repiten igual en todos los países. Latinoamérica, que es el continente más católico, es el más violento de todos los continentes, ¿sí? Con el solo 8% de la población, imagínense, 8% de la población mundial produce casi el 40% de los homicidios mundiales. 8% de la población mundial produce más del 37-38%, para ser preciso, de los homicidios o de las muertes violentas en el mundo. Esto pues es un gran desafío,
una gran pregunta para nosotros los sacerdotes, los misioneros, los que trabajamos en la iglesia, los que somos católicos. ¿Por qué el país más católico es también, o no solo el país, el continente? ¿Por qué es también el país y el continente más homicida? Y pues ya lo diré ahorita más adelante. Vamos a ver cómo entonces la violencia, la venganza más bien, se ha naturalizado. Hay naturalización de la violencia. Y lo peor, se ha naturalizado sobre todo en los niños y niñas. Bueno, del rango etario que sufre más la violencia, en el que mueren más personas, es precisamente los años más productivos que tenemos los seres humanos, de 20 a 44 años. Y esto es trágico. 20 a 44 años estamos perdiendo lo mejor en el ajuste de cuentas, en la venganza, en la cainización. Colombia, un país cainizado. Hay una cosa interesante y es que el enorme porcentaje de todas estas muertes, sea tanto sufridas como infligidas en otros, es sobre todo de los hombres, de los machos. Las mujeres, por fortuna no sufren, sí las sufren, pero no es tanto el nivel de victimarios o de víctimas que las tengamos nosotros en las mujeres. La gran tragedia en Colombia es de estos machos cabríos, iba a decir algo peor, que nos estamos matando entre nosotros. El número de homicidios, entonces, como ustedes se dan cuenta, incluso si desglosamos un poco ese porcentaje que les acabo de decir, dentro de una franja más pequeña, la franja que más lo sufre es de los 18 a los 30 años. Y entonces uno se pregunta, ¿a 18 años o ya un joven apenas ha salido de bachillerato o está empezando universidad? Y uno se pregunta, ¿y entonces de qué le sirvieron 11 años de educación primaria y secundaria? Y entonces, ahorita ya debe ser un desafío para la iglesia, es un desafío para la educación. ¿De qué están sirviendo 15 años de geografía, historia, matemáticas? Yo no sé qué tantas cosas. Estamos enseñando una educación irrelevante para la realidad colombiana y yo lo diría para la realidad del mundo. No es solo Colombia el caso, es todo, digamos, el mundo que está prácticamente involucrándose en guerras. En este momento hay más de 40 conflictos, casi el borde de guerra en el mundo. ¿Sí? Nosotros conocemos los más importantes, pero lo que les quiero decir es qué nos está pasando a nosotros la humanidad, que hacemos 11 años de educación y esa educación como que no está sirviendo. Entonces, esa es una pregunta que, digamos, nos deja también el tema de la educación. Nos enfrentamos entonces ante dos grandes desafíos nosotros. Primero, el que toda la cultura de la venganza, o sea, la cultura del ajuste de cuentas, al tema de la naturalización de la violencia. Nosotros, ¿qué entendemos por venganza? Pues desearle que el ofensor sufra las consecuencias totales de su error, que lo metan a la cárcel y que se pudra, ya decimos en la jerga popular. Queremos que sí, que ojalá se vaya para lo más profundo del infierno, ¿sí? Y que allá sufra el castigo eterno. Y este tema de infierno, culpa, castigo, es otra forma de violencia. Yo no alcanzo a tener el tiempo para poder explicar cómo la espiritualidad de la culpa y la espiritualidad del castigo y la espiritualidad del infierno genera también violencia. Él nos hace violentos a nosotros. Y cuando hemos sufrido algo, le deseamos que el otro, que si no logro yo vengarme, pues que Dios se lo cobre hasta el último día de la vida eterna. Por un lado, entonces, la cultura de la venganza y por otro, la economía política del odio. Estamos teniendo políticos que venden odio, rabia, rencor para conseguir votos. Y este momento en Colombia es un momento muy polarizado, ¿sí? Precisamente por la cultura, por la economía política del odio. La economía política del odio es vender odio para ganar votos políticos.
Y ahorita que estamos a puertas de entrar en elecciones, nos vamos a dar cuenta nosotros cómo se vende violencia para ganar votos. Se vende venganza, ¿sí? Hasta el mismo extremo de que hay lo que algún autor famoso llama, creamos bancos de odio que los vamos utilizando cada vez que lo necesitamos como si fuera dinero. Vuelvo entonces y repito, hemos naturalizado la violencia, ¿sí? Pero en medio de todo esto, yo quiero decirles a ustedes, el perdón es posible. El perdón y la reconciliación es posible. Y hay millares y millones de colombianos que están perdonando y que han perdonado, sobre todo en estos últimos 10, 15 años en que ha habido, digamos, este pacto con las FARC. Hay muchas personas. Yo soy testigo y como sacerdote tengo que decirlo. Hay miles y miles de personas que están perdonando en Colombia y que en este momento han perdonado y sobre todo que viven felices y agradecidos con la gracia de Dios, porque esto es una gracia de Dios de que han podido perdonar. Uno logra perdonar cuando uno sabe que ha sido perdonado por Dios. Ese es como un principio fundamental. Yo perdono cuando entiendo que Dios también a mí me ha perdonado. Esto todo entonces implica un cambio cultural, un cambio espiritual. En Colombia nos tenemos que meter a la educación, nos tenemos que meter a la catequesis, esos dos ámbitos particularmente, para que haya un cambio cultural espiritual en Colombia. Y esto, desafortunadamente, el tema del perdón tiene que ser uno por uno, ¿sí? En la famosa ópera de El Barbero de Sevilla, Mozart dice uno por uno, por caridad, ¿sí? Y eso es lo que digo yo, que trabajo con los temas de perdón. El peluquero del Barbero de Sevilla, que dice uno por uno, nos toca decirlo también cuando hacemos procesos de perdón. Nosotros tenemos la experiencia de las escuelas de perdón y reconciliación, que de pronto logro comentarles un poquito más adelante, que son grupitos de 15, 18 personas facilitadas por un animador que en más o menos 48 horas, 24 para el perdón y 24 para la reconciliación, logran ayudarle a personas de traumas profundos, enormes, complejos, ayudarles a que perdonen. A nosotros nos gusta mucho privilegiar la familia y privilegiar la escuela. En este tema, entonces, le estaba hablando de la economía del odio y de la cultura de la venganza. Para la economía política del odio y para la cultura de la venganza, yo no creo que haya otra solución para las dos, que es lo que nosotros llamamos la cultura ciudadana de perdón y de reconciliación. Aquí no me está pasando el aparato, no sé por qué no me quiere pasar eso. La cultura ciudadana del perdón y de la reconciliación. Cuando nosotros logremos crear en Colombia cultura ciudadana y con ustedes que estamos en un ambiente más, digamos, entre nosotros, yo lo llamo la espiritualidad del perdón y de la reconciliación. Tal vez tengo mi internet muy lento en esta zona donde estoy. Yo estoy por la zona de Fontibón, pero vamos a ver si logro proseguir. Entonces, yo estaba hablando de un cambio cultural urgente. Esos son los cambios duraderos y profundos son los cambios culturales. Tienen que ser culturales y yo diría espirituales. Eh, igual que con el perdón, nosotros tratamos de instalar aprendizajes perdurables y concretos, ¿sí? Que superen la venganza y sobre todo nosotros entonces hablamos de un salto evolucionario maravilloso que es pasar de las ganas de venganza a la compasión. Y yo les cuento a ustedes que eso es posible, nosotros lo hemos visto con miles de víctimas, de combatientes, incluso personas de la cotidianidad que logran pasar de la rabia de la rabia, digamos, y de las ganas de matar y comer del muerto, a pasar a la compasión por el ofensor. Y es que a nosotros, los seres humanos, nos habita el ángel y la bestia, ¿sí? Nos habita el ángel y la bestia. Ocurre que normalmente en los momentos más complejos a nosotros se nos sale es la bestia y casi siempre respondemos es con la emoción más inmediata que erupciona casi más veloz que es la rabia. Y entonces
cuando una persona está consciente de estos procesos internos, entonces logra transformar la rabia en deseos de compasión y de misericordia, que es dentro de nosotros la expresión más bonita de la presencia de Dios, lo que nosotros llamamos gracia. Dios, el Dios que nos habita, es la gracia. Y ese es el ángel que nos habita. Desafortunadamente, a veces se nos sale el diablo que también tenemos por dentro. El diablo quiere decir lo que nos divide. En griego, diablo quiere decir lo que nos divide, ¿sí? Lo que no nos deja actuar como realmente quisiéramos. Yo quisiera contarle a ustedes que trabajan por la paz y que estudian el tema de la paz, que la paz es como un árbol, ¿sí? Y es como cultivar un árbol. Y el árbol tiene tres necesidades o tres partes básicas. La primera es la del tallo o la del tronco. ¿Cómo darle respuesta a la paz? A tres necesidades básicas que son las necesidades objetivas. La paz tiene que fundarse sobre respuesta a necesidades objetivas como es casa, trabajo, educación, salud, tierra, en fin. Todas esas son las necesidades básicas para el tronco más fuerte de la paz son estas necesidades básicas. Sin embargo, también la paz tiene unas necesidades más ambientales, si ustedes los quieren, o ecológicas. Y es que la paz tiene que venir con verdad, con justicia, con reparación, con pactos de no de repetición, con democracia, con respeto a los derechos humanos, con respeto a la ley. ¿Sí? Esas son las necesidades. Y esas dos necesidades que les he mencionado son externas. Hay unas necesidades subjetivas o internas al ser humano que van por debajo, como en el árbol que va, digamos, en las raíces. También en las, la construcción de la paz hay unas necesidades muy subjetivas. Y es cómo mantener las raíces sanas de rabia, rencores y ganas de venganza. Y eso de que la venganza es el principal motivador del homicidio en Colombia, nos deja a nosotros preguntándonos, Dios mío, ¿cómo están las raíces del árbol de la paz en Colombia? Pues muy mal. Y nosotros, hasta que no sanemos eso que vemos ahí de las necesidades subjetivas, esas necesidades subjetivas, si no son garantizadas, están poniendo en peligro la salud del árbol y hasta la caída del árbol, si ustedes lo quisieran. Entonces, eso es un tema crucial, digamos, en este tema. Pero miren una cosa que les quiero hacer notar y es que con esta raya azul que aparece en el árbol, ¿sí? Yo estoy tratando de subrayar dos temas fundamentales. Mientras lo de afuera del árbol, heteroreparación, es decir, reparación que debe garantizar las demás personas, los ciudadanos, el gobierno sobre todo. Esas son tareas del gobierno, tanto la una como las que mencionamos arriba. El trabajo de las raíces es trabajo autopersonal, es decir, trabajo de cada uno de nosotros. Nosotros somos cada uno, cada víctima, imagínense, ustedes me dirán, pero usted sí es bien cruel, fuera de que es víctima, les exiges a las víctimas. Sí, yo les digo a ustedes, la sanación de una víctima empieza por la autosanación y es que si la víctima no se sana de la rabia, del rencor, del deseo de venganza, esa persona se queda eternamente amarrada a las cadenas del odio, del deseo o la urgencia de venganza. Entonces, ¿me entienden ahora por qué la parte de las raíces es un poco el trabajo al que nosotros nos dedicamos en la Fundación para la Reconciliación y de lo que yo estoy tratando de compartirles a ustedes en esta tarde? Entonces, eso era, insistirles en lo que está por debajo, lo demás lo dejamos al gobierno y a las personas y entidades que viven, digamos, trabajando en ese tema. Miren, cuando a una persona la ofenden o nos ofenden, inmediatamente hay una cosa o hay una primera R que se llama la rabia. Cuando esa rabia se comienza a cultivar, y es que es muy, muy humano el que uno viva recordando la rabia, y esa rabia recordándolo mucho se vuelve rencor. Por eso el español tiene una frase muy onomatopeica, es decir, muy como que musical para explicar qué es el rencor. Las R's como que a nosotros nos ayudan a remachar la memoria triste, ingrata que nos deja una ofensa, el rencor.
¿sí? Y cuando el rencor se sigue cultivando, o se deja que la memoria siga engordando la ofensa, eso se convierte en urgencia de retaliación. Y mire, y esa flecha roja en menos de nada nos puede llevar a matar a una persona. Les pido entonces el favor de que nos acordemos de las tres R's. Esas tres R's en el fondo de lo que hablo es del odio, ¿sí? El odio. El arma más terrible de todas las armas de destrucción masiva que existan en el mundo, vaga, está por dentro de nuestro cerebro más primitivo. Urge encontrar el camino para desactivarlo. Por eso que la paz de Palestina o de Israel pasa por desactivar esa rabia metida en el cerebro de Netanyahu y del grupo de Palestina, de Hamas, de los líderes de Hamas que causaron estos terribles eventos de estos últimos 2 años o algo así parecido. O lo que pasa en Ucrania entre Putin y Zelensky es que hay que desactivarle la rabia que llevan por dentro. Si esos dos personajes, al igual que hubiera sido en el caso de, de Mussolini o de Hitler, ¿sí? O de los grandes criminales del mundo, hubieran desactivado esa arma masiva, esa arma de destrucción masiva que todos cargamos, hubiera sido muy diferente. Esto también, pues, digamos, yo estoy hablando casi a nivel universal, pero vuelvo al tema personal. Hablábamos de tres R's que eran rabia, rencor y retaliación o ganas de venganza. Pero esas tres R's hieren o, digamos, eroden una de otras tres S's que son muy importantes que ustedes las tengan en la mente. Lo primero que eroe, yo no me acuerdo si se dice Heroe o Herode, pero bueno, ustedes me entienden. Erosiona, digamos más bien. Esas tres R's erosionan tres pilares fundamentales de la vida. Primero que todo, la seguridad en uno mismo y en los demás, el significado de vida y tercero, la capacidad de socializar. Uno de los procesos más difíciles en los procesos de perdón y reconciliación es como una persona que ha sido ofendido recupera estas tres S's. Entonces, les recuerdo, tenemos tres R's, rabia, rencor y retaliación. Y tenemos tres S's, seguridad, significado de vida y socialización. Tal vez en estas 6 palabras gira todo lo que es el proceso de perdón y de reconciliación. Una de las cosas más difíciles en los procesos de perdón es el cómo sanar la memoria, ¿sí? Cómo en lugar de dejar la memoria que se coagula y se queda envenenada en el tiempo, coagulada, maloliente, podrida por esas tres R's, se queda en el tiempo. Cómo nosotros, en lugar de dejar la memoria coagulada, esa memoria la ponemos en acción. Y entonces, la memoria en acción es lo que hace que una persona logre hacer el salto evolucionario. Yo estoy cerquita del aeropuerto de El Dorado y entonces pasan los aviones y me imagino que se distorsiona la voz. Pero bueno, una de las cosas más difíciles cuando una persona ha sido maltratada, es víctima de alguna ofensa, menor o mayor, porque hay también niveles de digamos, de posibilidad de soportar estas ofensas dependiendo de las personas. Una de las cosas más difíciles de superar es la memoria ingrata, la memoria coagulada que una ofensa nos dejó a nosotros. Y yo les quiero decir a ustedes, ese es el gran trabajo que nosotros hacemos en el proceso de perdón. O lo que debe hacer una persona es descoagular la memoria triste del dolor que tiene de esas tres R's y de esas tres S's, sobre todo haciendo catarsis, contándola en pequeños grupos, contándole a otros, ¿sí?
Y cuando ese proceso de descoagulación se logra, entonces las personas logran realmente transformar el dolor en, digamos, el ser víctima a llegar a ser victoriosos. Nosotros en el cristianismo celebramos la memoria de un crimen, la memoria de un muerto, sobre todo un muerto que resucita, ¿sí? Y esa memoria de una ofensa, de un crimen, es una memoria transformada en resurrección, lo estamos celebrando en estos días. Eh, entonces, la primera cosa que yo quisiera que ustedes guardaran hoy en día, hoy en este día, en el tema del perdón, es la transformación de la memoria. Igual que los cristianos hemos transformado la muerte de Jesús en resurrección, en vida nueva, nosotros también transformamos la ofensa, el ser víctima, resucitamos cada vez que nosotros somos capaces de pasar entonces de la memoria triste, de la memoria coagulada a la compasión, pasar de las ganas de venganza a la compasión. Sobre esto de la memoria se ha escrito mucho y particularmente autores en Colombia dicen que la memoria de Colombia es una memoria vengativa, ¿sí? Que lo que tenemos los colombianos, dice Sabater, son recuerdos envenenados, que que la rabia, esa colectiva de tantas víctimas, nos convierte a nosotros en nuevos victimarios, nuevos verdugos. La historia de Colombia es que muchas personas que han sufrido ofensas, o sea, que han sido víctimas, se vuelven victimarios. Y es ese continuo, eterno retorno, víctima, yo soy víctima, ahorita mato porque tengo ganas de venganza, entonces me vuelvo victimario y otros van haciendo lo mismo y Colombia se va convirtiendo en el eterno retorno de la rabia y la venganza. Entonces eso es eso lo que se llaman los abusos de la memoria y Colombia tiene que hacer el esfuerzo de salirse de esa memoria ingrata y de ese eterno retorno de la memoria congelada. Y por eso entonces viene el tema de la memoria es un tema de mucho trabajo interior, de mucho trabajo personal, sobre todo que se facilita y se hace fácil cada vez que se facilita en grupo. Por eso que cada vez que se facilita en el diálogo, en el intercambio, en dejar que una víctima ponga en manos de otro grupo, de unas personas, que coloquen en lo público el dolor que tiene, es posicionar el dolor suyo en lo público, que sea reconocido su dolor. Ahí es donde empieza el diálogo y empieza la transformación de víctima en victorioso. Entonces, esta autorreparación es todo este proceso de perdón. Yo sé que hoy en día existe el yoga, meditación, encuentros carismáticos, experiencias de sanación, pero si no tenemos los procesos, digamos, de catarsis, de encontrar personas, grupos que nos den sin duda seguridad, grupos seguros, ambientes seguros, no va a ser posible. Entonces, no hay en verdad reparación profunda sin un proceso de perdón. Y todo esto pues influye en la salud mental de las personas, en las evaluaciones grandes que hemos tenido nosotros sobre los procesos de perdón. Lo primero que vemos son los frutos en la ansiedad, en la depresión, en el insomnio. Y yo quisiera dejarles a ustedes una, una afirmación que es ya segura, y es que las personas que no perdonan destruyen o quitan de sí ese escudo contra en el sistema inmune. Es decir, el sistema inmune queda descubierto cada vez que nosotros nos manejamos con rabia, con deseos de venganza y deseos de rencor. Las personas que tienen rabias, deseos de venganza, son personas que se enferman fácilmente. Y entre otras cosas, son personas que no duermen bien porque viven rumiando el dolor de la ofensa. Y claro, uno entiende porque pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, uno de los traumas más complejos que es el trauma de las personas, de mamás o papás que tienen seres queridos desaparecidos. La rabia de tener seres queridos desaparecidos por unos vagabundos que lo hicieron por maldad o por extorsionar o por lo que fue y esperando que algún día esa persona vuelva. Una persona por allá, por los lados de Antioquia, nos decía, una señora decía, todas las noches llevo 18 años dejando un platito de comida
en las noches, por si mi hija llega esa noche. Y lleva 18 años esperando que la hija vuelva y todas las noches le deja un platito aparte, por si acaso llega. Y nunca ha llegado. Entonces, sí, nosotros tenemos esta propuesta de escuelas de perdón y reconciliación, que como les decía, y se lo voy a decir en digamos, en forma muy breve, yo espero acabar en 5 o 10 minutitos y abrir algunas preguntas. El, el perdón prácticamente es un ejercicio de pasar de la venganza a la compasión, o pasar del ángel, de la bestia al ángel. Y les cuento a ustedes, 99.9% de los casos que yo conozco logran pasar de la bestia al ángel o digamos, del Caín al Abel o de la oscuridad a la luz, como quieran llamarle. Son todos esos dualismos importantes que tienen incluso otras inspiraciones espirituales de la humanidad. Si eso es el perdón, entonces pasar de la rabia, de las ganas de venganza a la compasión, a la misericordia, entre otras cosas, acuérdense que la misericordia es la omnipotencia de Dios. Se lo voy a decir más adelantito. El perdón entonces es pasar a la compasión. Y la reconciliación es recuperar la confianza entre las partes ofendidas. Y yo les cuento a ustedes, es más difícil la reconciliación. Recuperar confianza en el otro, en el ofensor, no es muy fácil y exige altísimos niveles de diálogo, altísimos niveles de conversación asertiva. Pero bueno, por ahora me interesa que ustedes se queden con ese mensaje. Compasión y confianza que reemplazan venganza, desconfianza. En estas escuelas nosotros de perdón y reconciliación, pues tenemos una especie de algoritmo básico que dejamos que las personas hagan catarsis, hagan inspiración, cuenten su caso y tomen una decisión personal. Les decían que son 48 horas y 24 digamos, horas para el perdón y 24 para el perdón, para la reconciliación y, en fin, se convierten en ejercicios muy fructuosos. Como les digo, esto toca hacerlo uno por uno y, y los procesos colectivos a veces también se dan de perdón. Cuando un líder carismático, como puede ser, por ejemplo, Desmond Tutu o Nelson Mandela o Luther King, que lograron, como lo lograron ellos, hacer que las personas, por ejemplo, en el caso de Mahatma Gandhi en India, que lograran convencer a muchísimos, a millones de hindúes a que la violencia no era la solución. La violencia nunca es la solución. Y entonces Mahatma Gandhi utilizaba la no violencia. Punto. Si nos quieren matar, que nos maten a los 100.000 que estamos aquí reunidos, pero nosotros seguimos echando para adelante y empujando hasta llegar, digamos, hasta la Plaza de Bolívar, o yo no sé cómo se llama allá en India, en protesta, hasta que lograron cambiar los gobiernos allá. Yo les había dejado, les estaba mostrando en la diapositiva esta que nos gusta privilegiar mucho la familia, la escuela y la empresa. En la familia hay muchas venganzas, en las familias hay muchas venganzas. Un sacerdote aquí en mi parroquia es anciano que confiesa todos los días, en la mañana y en la tarde. Me dice que 85 a 90% de la gente que viene a confesarse es por venganzas, por rabias, por rencores. ¿Sí? Y nosotros, los católicos, pues tenemos que pensar cómo, además de la confesión, ayudamos a ese proceso. Y les decía también la escuela y también la empresa. No tengo tiempo para contarles sobre todo eso, pero... Y hay también, hay mucha necesidad dentro de la iglesia, ¿sí? En las diócesis, los sacerdotes tienen problemas de convivencia, tienen problemas de encontrones con su obispo, ¿sí? Y incluso en nuestras comunidades religiosas, yo soy igualmente religioso como Fray Miguel Ricardo, y nosotros sabemos cómo también es difícil la armonía y la verdadera, el perdón y la reconciliación en las comunidades religiosas, ¿sí? Y en fin, ahora que se está hablando de la sinodalidad, pues gana mucho más sentido todo este tema del perdón y de la reconciliación. Yo diría que dentro de la iglesia tenemos tenemos tres urgencias. Primero es cómo activamos el perdón o la misericordia como el corazón de la propuesta de Jesús. Su reino es la misericordia. ¿Sí? Segundo, cómo nosotros podemos
y superar dentro de la iglesia y dentro de nuestras comunidades religiosas. Dentro de nuestras comunidades religiosas. Y yo diría obligatoria para los que tienen la espiritualidad franciscana, sin duda para todos nosotros los demás. Pero es que Francisco era ejemplo de todo esto. Cómo nosotros superamos la ignorancia crasísima que tenemos de sacerdotes, frailes y obispos sobre el perdón y la reconciliación. La ignorancia crasa. ¿Sí? No sabemos cuál es la tecnología, esas tecnologías del alma que nos ayuden a recuperarle la importancia que tuvo para Jesús este tema. Y entonces termino con lo que hizo el Papa Francisco, que en el año 2016 decretó el año de la misericordia. ¿Sí? Y entonces él la enmarcó dentro de dos fechas, la fiesta de la Inmaculada y se coronaba, digamos, con la fiesta de Cristo Rey del año siguiente. La Inmaculada. María no es solo inmaculada en un tema, digamos, genético o sexual. María es inmaculada porque no tenía rabias, rencores, no obstante que al pie de la cruz le estuvieran matando a su propio hijo. Y eso es tener el corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón. Y entonces este sínodo, este año, digamos, de la misericordia, terminó en el 20 de noviembre, el 16, con la fiesta de Cristo Rey. Cristo es Rey. Cristo es omnipotente, sobre todo por su misericordia, nos va a decir enseguida una frase del Papa, ¿sí? Eso, mire, aquí la tenemos. ¿Por qué es Rey? Y porque la justicia de Dios es la justificación. Pablo fue una Dalí, digamos, de esta inmensa innovación dentro del cristianismo. La justicia de Dios no es el castigo. La justicia de Dios es la justificación. Y Dios a todos nos justifica, y Dios a todos nos perdona, y Dios perdona todo y perdona siempre. Y quiere que cada seguidor de Jesús haga lo mismo. Les advierto desde ahora, si se da el perdón, se le da a quien no lo merece y a quien no lo pide siquiera. Entonces, recordemos esta frase de Santo Tomás, un dominico que nos enseñó que la misericordia, la omnipotencia de Dios es su misericordia. El logo de ese año, digamos, de la misericordia, que ahorita con el Papa Francisco, que acaba de morir, es que nosotros tenemos que ser misericordiosos como el Padre. Y se hizo un logo del Dios Padre que nos lleva en sus hombros, como el pastor que carga la oveja, ¿sí? Que se la echa a los hombros. Y ustedes se dan cuenta cuántos ojos hay acá. Tres nomás. ¿Por qué? Porque el Dios ve con los ojos del victimario, del ofensor, el que necesita perdón, ¿sí? Y esa es tal vez la expresión más profunda de Dios. Dios que mira a través de nuestros ojos. Y entonces Francisco nos dejó frases como esta: la misericordia es la vía que une a Dios y al hombre. La misericordia es el signo de que llegó el reino. La misericordia es la responsabilidad de Dios por nosotros. Y sigue diciendo él. Bueno, y esto lo reforzamos nosotros con algunas frases bíblicas. Por ejemplo, el Salmo 136, eterna es su misericordia. ¿Saben ustedes qué quiere decir eterna? Es eterna, no es 1500 años o 2 millones de años. La misericordia es eterna. Él ama la justicia y el derecho, y aunque ama la justicia y el derecho, su misericordia llena la tierra. Dios ama la justicia y el derecho, sin duda, y la busca, pero su misericordia es más allá de la justicia y del derecho. Y ustedes recuerdan esas parábolas poderosas de la oveja, del padre y los dos hijos, y la moneda extraviada. Todo es fiesta, todo se convierte en fiesta. Sin perdón la vida es estéril, la vida pastoral es estéril. Fray Miguel Ricardo, usted tiene que decir a sus frailes, y yo se lo digo a todos mis curas, se lo dije hace poquito a todos los 400 y más sacerdotes de Bogotá: sin perdón la vida pastoral es estéril. Y hay que decírselo todos los días a todos nuestros cristianos en las misas. Y dice, el Papa decía que es triste constatar cómo la experiencia del perdón se desvanece cada vez más. Sin el testimonio de perdón solo queda una vida sin fecunda y estéril. El perdón es la expresión más evidente del amor misericordioso.
y para los cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. Deja caer el rencor, la rabia y la venganza. Son condiciones necesarias para vivir felices. Sigue el Papa diciendo, la misericordia es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Nada en su anuncio y en su testimonio debe carecer de la misericordia, nada, nada debe carecer. Miren, incluso en la sinodalidad, el criterio hermenéutico supremo para la sinodalidad y para cualquier otro tema dentro de la Iglesia es la misericordia, la compasión, el perdón. Y voy terminando. La iglesia necesita ir mucho más allá de la justicia o del derecho canónico para alcanzar una meta más alta y significativa. No son dos momentos separados el tema de perdón y justicia, sino que debe ser un solo momento. El Papa ya Juan Pablo II, antes, 20 años antes, decía, no hay paz sin justicia, pero no hay justicia sin perdón. Y eso es duro. No hay justicia sin perdón, decía el Papa. Y bueno, concluyo diciendo que la paz no se conquista con las armas. En Colombia creemos todavía, sobre todo en este momento en que estamos atacados por tantas partes y tantos criminales de violencia en Colombia, nosotros creemos que lo mejor sería redoblar todo el ejército, invertirle todos los presupuestos que tengamos en armar más a nuestros soldados y que se van a matar a esos, no pasan de 15, 20 mil criminales en Colombia que nos están dominando, que están generando tanto dolor en casi 40 millones, en 50 millones de habitantes, ¿sí? Y nosotros quisiéramos que matar a todos estos criminales, sobre todo los últimos que han matado casi 35, 40 policías de los nuestros. Eh, es el corazón de la propuesta de Jesús, el tema del perdón, el corazón de la propuesta de Jesús. Es el ejercicio, digamos, de ascenso cultural que tendremos que hacer. El Papa termina en su, ¿cómo se llama? Bula sobre la reconciliación, dice, es el tiempo de retornar a lo esencial. Es el tiempo de retornar a lo esencial. Yo diría que es casi el tiempo de hacer una opción preferencial por el ofensor, ¿sí? El ofensor, el ofensor es mi prójimo más próximo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que el resto les vendrá por añadidura. Mafalda en algún tiempo sacó esta caricatura de lo femenino, de lo que es la mujer en la humanidad, que son protagonistas de la paz, de la reconciliación. Y yo quiero leerles este brevísimo testimonio mío en estos momentos de tanta violencia en Colombia. Y lo digo pensando en la paz total. Yo creo en la paz total. Hay que buscar la paz total. Sin duda hay que hacer algunos arreglos jurídicos para tener un marco, digamos, de referencia más fuerte. Pero no creamos nosotros los colombianos que los problemas de la violencia en Colombia los vamos a resolver con las armas. Algún día nos tocará sentarnos a la mesa a discutir ya sin armas, pero habrán pasado miles, miles, ojalá no millones de muertos. Y yo lo digo con mucha emoción, afortunados y bendecidos nosotros los colombianos que somos testigos de este momento histórico. Colombia vive un momento de kairos, de gracia, es una isla de creatividad, de salto evolucionario en este planeta. Somos un hospital de campaña, ejercitándonos en la sanación y en la compasión y en la misericordia. Es lo femenino de la humanidad en pleno ascenso. Ven, Señor Jesús. Muchas gracias y buena tarde para todos. Quedo disponible por unas preguntas, si les parece. Vale, Leonel, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper interesante todo este recorrido que ha hecho con nosotros en esta tarde. Quedan los micrófonos abiertos, micrófonos y igual abren sus videos también para que podamos a partir de este momento generar un espacio de diálogo, aportes, reflexiones, pero también preguntas sobre el tema de hoy, que es un tema bien, bien interesante para todos nosotros. Entonces, quedan abiertos los micrófonos a ver quién quiere preguntar. Perfecto, Carlos, gracias. Buenas tardes, don Miguel, ¿cómo está? Muy bien, Carlos. Compañeros y padre Narváez,
La verdad es que, bueno, yo trabajo en un colegio público en el municipio de Soacha. El conflicto ingresa al colegio, digo yo siempre, porque de alguna manera todas las situaciones que rodean a la institución están llegando, sí, entran y los chicos resuelven los problemas efectivamente a través de fórmulas de amenaza, se van a los hechos, se golpean, sí pasan muchas cosas que siento yo que es como el reflejo de todo lo que es esa construcción social que nos rodea. A veces uno dice, "Hijo de pucha, perdón lo grosero, pero como que uno quisiera tirar la bata en términos de que venga, hemos tratado, hacemos los talleres, se organiza, venga, que el manejo amigable del conflicto, que venga, hacemos los acuerdos y pasan, como decía el padre ahorita, pueda que no sea de los 2.500 estudiantes, tenemos 3, 4 padres que adicionalmente intervienen en los conflictos y cuando hay pelea le dicen al estudiante, venga, yo le tengo la maleta mientras usted pelea. Entonces, uno dice, venga, ¿cómo hacemos para que efectivamente uno pueda ir cambiando esa cultura de esa solución del conflicto tan fuerte, padre? Y adicionalmente, que uno en este ejercicio también empiece como a entender que claro, este camino va a tener muchas rosas, pero en medio de esas rosas siempre va a haber espinas porque uno siente que avanza en unos momentos y en otros retrocede todo lo que pensó que había avanzado y un poco más. No sé si es, quizás estoy hablando mucho desde el lado de la desesperanza, pero venga, ¿cómo hacemos para que estas comunidades se entiendan y sobre todo los niños y jóvenes que debe haber otra forma y que hay otra forma, ¿no? Que es lo que su merced nos está enseñando el día de hoy, que está la reconciliación. ¿Y cómo hago yo? Efectivamente, me encuentro con, aquí quizás estamos hablando de una óptica muy enfocada pues en todo lo que es ese ejercicio de ser católicos o en esta fe de catolicismo, pero encontramos familias que no tienen ese, tampoco ese como esa creencia, ¿no? Pero cómo llegar a ellos a través de la sensibilidad, no sé, padre, discúlpeme, son como muchas Pero, preguntas. Carlos es tu nombre, ¿verdad? Sí, señor. Mira, Carlos, yo te cuento, nosotros tenemos un programa diseñado para escuelas, para colegios, ¿sí? Que se llama Pedagogía de la Convivencia y la Reconciliación, ¿sí? Y nos está dando muy buenos resultados. Nosotros tenemos colegios que no solo han mejorado eso que es clave para el aprendizaje. ¿Sabe usted cuál es el secreto, digamos, triunfador de una escuela para que suba el aprendizaje de los niños y niñas? Es el clima escolar, el Clima clima escolar. institucional, ¿sí? Y sobre todo el clima de aula, eso empieza con el clima de aula, ¿sí? Garantizar un clima de aula armónico, sereno, alegre, feliz para los niños, ¿sí? Eso es fundamental, no solo para la enseñanza del profe, sino también para el aprendizaje del niño, ¿sí? Entonces, yo tal vez todavía ves en la pantalla mi correo electrónico, o si no también colocas información, Fundación para la Reconciliación, y puedes pedirnos información sobre esta metodología. Nosotros estamos empezando otra tanda de diplomados sobre la pedagogía de la convivencia y la reconciliación. Son aproximadamente unas 120 horas, un diplomado que certificamos nosotros y que está dando mucho golpe, digamos, positivo en los colegios. Colegios que en menos de 2, 3 años de trabajar con estas pedagogías logran ascender hasta 200, 300 puestos en el ranking, digamos, de nacional de las escuelas o los colegios. Eso es mucho, ¿sí? Entonces yo te lo dejo para que si necesitas información nos escribas, ¿sí? Bueno, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muy bien, continuamos. ¿Quién más tiene preguntas? Aportes, reflexiones. Arturo, Sí, padre, muy buenas tardes. Gusto en saludarlos. Bueno, padre Francisco, primero que todo, darle la... deja tu video cerrado para que no se te vaya la señal, Arturo. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí Perfecto, me mejor. escuchan ahora? Muy bien. Bueno, listo. Bueno, darle las gracias al padre Francisco por sus importantes aportes y las orientaciones que nos ponen de frente a una de las situaciones más complejas que tenemos en el país.
como camino para construir la paz total. Entonces yo le preguntaría muy concretamente, cuando él nos hablaba de las raíces, nos colocaba tres elementos fundamentales y hacía énfasis en un elemento de tipo subjetivo que tiene que ver con la posibilidad de transformación que debemos tener como seres humanos frente a las acciones que deben hacer los estados y el compromiso de los otros para mantener un equilibrio de justicia como tal. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer simplemente cuando hablamos de una cultura de ciudadanía por la paz? ¿Cómo hacer para que realmente podamos mantener un equilibrio, que si hay un crecimiento personal, puedan haber las garantías de los otros espacios en democracia? Yo pienso que el cristiano de hoy en día, si bien es cierto que tiene que tener claridad en todo lo que nos ha planteado el Padre Francisco en el tema teológico, en el tema espiritual, también es importante que tengamos la capacidad de hacer una incidencia desde lo político y social para construir un equilibrio que garantice y pueda generar esa armonía que necesitamos para lograr la paz total. Entonces yo sí quiero saber cuáles son los puntos y recomendaciones que él nos podía dar en ese sentido. Muchas gracias por escucharme, muy amables. Pues mira, yo comprendo tu pregunta es cómo logramos armonizar los tres, digamos, las tres necesidades para construir el árbol de la paz. Esa es una gran pregunta, ¿sí? En, en Colombia, yo te cuento, hay personas, individuos, grupos que han sabido perdonar cosas muy abominables, digamos, que han sucedido por la violencia. Y sin embargo, viven en la pobreza más absoluta, el gobierno no les garantiza ni trabajo, ni vivienda, ni empleo, no tienen a veces ni agua, ¿sí? Ni electricidad. Y yo entiendo, mira, estas son todas tragedias, no solo de Colombia, sino de tantos países en el mundo. Y yo lo que realmente espero y me auguro es que a futuro la humanidad haga un salto evolucionario, cultural, en el que estas cosas comiencen a tener su valor y su sentido. Y sí, yo no tengo más que decirte con dolor que lo que tú dices es verdad, pero yo te quiero solo dejar con una frase que puede servirte y es que un pobre con rabia, ¿sí? Y rencor es dos veces pobre, ¿sí? Y un pobre que logra superar la rabia, el rencor, ya se solivianta un poco en su esfuerzo por crecer de pronto humanamente, ciudadanamente y, y resolviendo, por lo menos tiene más claridad mental y más fuerza humana, física incluso, para resolver sus necesidades y sus problemas. Una persona con rencor y con rabia es como una persona que lleva una piedra, un peso enorme encima. Entonces, el perdón por lo menos solivianta, digamos, a las personas que, que viven también con las otras carencias, digamos, de ese árbol de la paz. Gracias, Padre, muy amable. A ti, gracias. ¿Quién más tiene preguntas, aportes, reflexiones? Escuchamos. Buenas tardes, Buenas profe, muy tardes. buenas tardes, padre. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Ignacio Cruz, el del Guaviare, San José del Guaviare. Padre, muy interesante el tema. La paz es como una meta a alcanzar para poder vivir mejor, pero la pregunta mía es, ¿cómo hacerlo de una manera que se restablezca los valores en la familia, siendo la familia la base fundamental de la sociedad? Eh, Dado que se encuentra en este momento a nivel mundial deteriorada y desquebrajada por completo. A eso sumado, pues, quizás en estos territorios tan lejanos y olvidados por el Estado, la falta de oportunidades para los jóvenes, eh, donde eh, quizás no hay en qué invertir los tiempos libres o una iniciativa personal, llevarla a feliz término.
Entonces yo creería que eso induce mucho a, como a la situación tan desenfrenada de violencia y de rencor y odio que tienen las personas debido a la falta de oportunidades y, y carencia del apoyo del Estado para poder pervivir y supervivir en estos territorios tan agrestes, tan azotados por la violencia. Eh, Sabemos que la paz es lo único que nos lleva a vivir en armonía, pero ¿cómo lograrlo, padre? ¿De qué manera? Sí, sí, José Ignacio, mira, yo vuelvo y te repito de lo que hablábamos con Arturo. A mí me parece que hay muchas personas que logran, digamos, perdonar, reconciliarse y sin embargo siguen viviendo en situaciones muy, muy tristes y sobre todo en estos momentos, situaciones muy atropelladas, digamos, por más violencia, ¿sí? Y por todos estos grupos y por la extorsión y por no sé cuántas otras cosas que tenemos, sobre todo en los pueblos más alejados, como puede ser San José del Guaviare o todo el Guaviare. Yo lo único que te puedo decir, José, es que uno, entre más pacífico, mejor te le va. Y entonces que también en los ambientes, bien sea de familia, personal, bien sea de salón, de escuela, bien sea de pequeña empresita, que haya paz. Eso ya es un gran aporte para construir. La paz en Colombia pasa por estas pequeñas paces que nosotros construimos en los pueblitos donde estemos. Y yo sé, José Ignacio, que la, la familia se está desintegrando y yo sé que por ejemplo, las organizaciones indígenas se están desintegrando y yo sé que las veredas no son, las juntas de acción comunal no son lo mismo que hace unos años. En fin, yo entiendo todo esto. Pero mira, eh, yo pienso que las personas que sigamos luchando por la paz, luchando, aunque nos cueste, aunque no veamos los frutos, nosotros somos aquellos que del Evangelio que dice Jesús, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos tendrán un título muy bonito y es que serán hijos, llamados hijos de Dios. Y yo a eso te quiero invitar, José Ignacio, a que sigamos trabajando. El camino de la paz es esta paz misma, ¿sí? Y entonces, no te desanimen, no me desanimo, no nos desanimemos. Por aquí es el camino seguro. Gracias. Gracias, padre. A ti, por favor. Muy bien. ¿Quién más? Preguntas, aportes, reflexiones. Abran sus micrófonos y compartan sus preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes, Bellanira. Mira, yo tengo un pequeño aporte. Yo creo que en toda la violencia que hay también es saber que el tiempo ayuda mucho. Nosotros vivimos en una parte que es del Caquetá, que es muy violenta, pasamos por eso, pero la unión familiar y la unión de la comunidad es muy importante para superar esos problemas. Igual no se tiene ayuda del Estado porque nunca pasa nada, nunca se hace nada, nunca hay un apoyo psicológico, pero igual el apoyo psicológico lo da uno mismo, la familia se sostiene y se mantiene ahí. De igual de la comunidad también hace parte el apoyo. Claro. Qué bonito. Bellanira, ¿dónde estás tú? En Soacha, Decías que estás en Soacha. Qué bueno. Sin duda que lo que acabas de decir es muy importante en estos momentos, digamos, de violencia, de tanta incertidumbre. Sin duda, el estar unidos en familia es tal vez lo más poderoso que podemos practicar todos nosotros. Muchas gracias, Bellanira. Un aporte muy importante. Bien, ¿quién más? ¿Quién más tiene aportes? Recuerden que este momento es de ustedes para conversar, para preguntar, para participar. ¿Quién más? Bueno, yo pienso, Fray Gabriel, que podemos dejar así. Pues yo solo les quiero agradecer a todos y invitarlos a que
sigamos trabajando por el perdón y la reconciliación en Colombia. El tema de que hemos naturalizado la venganza es una cosa demasiado grave para nosotros, sobre todo nos demanda todo el ejercicio de trabajo con los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, que son, digamos, los que nos van a garantizar la paz, ojalá muy pronto. Vale, Leonel, muchísimas gracias. Creo que ha sido una tarde bien interesante, que hemos podido acercarnos a un tema tan importante como es Fray precisamente Miguel, el buenas tema tardes. del Le habla perdón. Ramiro, pregunte, Ramiro. Fray Miguel, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, padre Leonel Narváez. Bueno, yo quisiera saber, dice que dentro del proceso de perdón existe una serie de acciones que se le presentan al ser humano para hacer el proceso de perdón. Hay una serie de tristezas, de angustia, de depresión o de pronto de estrés, hasta llegar a reconciliar el perdón consigo mismo, con el prójimo, con Dios Padre Todopoderoso, misericordioso. Pero de ahí que este proceso de perdón pues lo suscita el ser humano entre los diferentes conflictos que existen en la sociedad, entre los actores del conflicto. Hay actores víctimas, hay victimarios, y hay actores víctimas, victimarios que están en toda una familia. En toda una familia, esta situación, de pronto iniciaríamos con este refrán que dice que educar al niño para no castigar al hombre. Entonces, ¿cómo hiciéramos, padre, o qué materia incluiríamos nosotros entre el penso de educación media vocacional o básica secundaria? Porque ya esto es algo social y es un problema público que existe en la inteligencia emocional, en la cultura y la convivencia ciudadana. ¿Qué asignatura asignarle al proyecto educativo institucional de una escuela o un colegio? Lógico que regulado por el ministerio o por la arquidiócesis de Bogotá o la arquidiócesis de Cali, o no regulado, sino de pronto asesorado y orientado por nosotros, por ustedes, los del presbiterio y los del episcopado. ¿Qué materia interesaría para este nivel de educación básica, primaria, media vocacional, padre? Muchas gracias. Sí, mira, yo te cuento, pues ya me invitas un poco a abrir un poco más lo que es esta propuesta pedagógica que tenemos nosotros ya hace vamos para 15 años, es que se llama Pedagogía de la Convivencia y la Reconciliación. Y es que nosotros capacitamos en cada colegio un equipo dinamizador de unas 15, 20 personas, incluyendo ni para estudiantes, gente, digamos, administrativa, y también incluimos a los papás. Y lo que hacemos es capacitarlos en 4 temas que nos parecen importantes. Esos 4 temas para facilitar el clima escolar, elevar el clima escolar a lo máximo. El clima escolar o el clima de aula, ¿sí? De salón. 4 pilares fundamentales. El primero es que haya una ética del cuidado, ¿sí? Que en todo se utilice el cuidado. Segundo, que haya prácticas restaurativas. Práctica restaurativa. Ahí. Tercero, que haya gestión o manejo de las emociones. Y cuarto, que se den procesos de perdón y reconciliación. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues que comenzamos trabajando por trimestres o cuadritrimestres. Trabajamos sobre cada uno de esos temas y nos proponemos una tarea a resolver dentro del colegio. Si yo, por ejemplo, te hablo sobre el tema de ética del cuidado, ¿sí? Ética del cuidado. Y entonces con los profesores o con ese equipo dinamizador se escoge para todo el colegio una acción con la cual vamos a trabajar durante todo ese tiempo, con unos aportes teóricos, en fin, para los niños en cada salón, para cada profe. Y escogemos, no sé, toma tú el caso más sencillo de las basuras, ¿sí? Hay colegios que pues no cuidan las basuras, los niños tiran por aquí y por allá. Y entonces, puntos, nos dedicamos 3 meses
con todo el colegio a trabajar sobre el cuidado del colegio en temas de basuras. ¿Tú qué crees que nos pasa? ¿Tú qué crees que sucede desde el salón hasta todo el colegio? Los niños se empeñan y trabajan en una cosa concreta. No debe haber basura. Y se logra. O el tema del cuidado también. Si en el salón hay un estudiante que es negrito, ¿sí? Y de pronto hay un indígena, a los más blanquitos hay que enseñarles, todo ser humano necesita ser cuidado, respetado, ¿sí? Entonces, ¿cómo respetar al indígena? ¿Cómo respetar al negro? Y se va eliminando cualquier tipo de bullying, ¿sí? O de acoso que pueda existir, ¿sí? Y en fin, pasamos el año con más o menos unos 3 a 4 proyectos de cambio y los seguimos por un segundo y un tercer año. Y yo te estoy garantizando que los colegios que ya llevan 4 o 5, tenemos algunos colegios que llevan 8 años, ya hoy en día ocupan los primeros lugares en sus regiones, ¿sí? En estos días, un colegio de Manizales, ¿sí? Que recién fundado, pues recién, digo, hace 15 años, pasó hoy en día, este año, adquirió el primer puesto en todo Caldas como el colegio con los mejores resultados académicos. ¿Qué fue lo que dio resultados académicos? El haber elevado el clima de aula. ¿Me entiendes? ¿Aló? ¿Me entiendes, Ramiro? Sí, padre, muchas gracias, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más para el cierre ya? ¿Alguna cosa? ¿Alguna participación? ¿Alguna observación? ¿Algo para decir? Saray. Sí, algo chiquito. Algunas de las personas quedamos como interesadas en tomar el contacto del docente para tener este acceso a la metodología de reconciliación para la paz en colegios. Entonces, no sé si lo puedan volver a enviar, por favor. Ustedes, yo no sé si todavía tienen en la pantalla una diapositiva que yo tengo. No, no, ya no No, hay. no. Bueno, entonces si quieren escribir, mi nombre es Leonel, arroba Fundación para la Reconciliación, todo junto, .org. Repito, Leonel, arroba Fundación para la Reconciliación, .org, a sus órdenes. Yo entonces les agradezco muchísimo. Muy bien. ¿Tomaron nota? Alexander, padre Alexander, perdón. Muy buenas tardes para todos, cordial saludo. Me quedo, Padre Leonel, muy buenas tardes. Me quedo con la frase que su merced decía, que sin perdón la vida pastoral es estéril. Quisiera, Padre Leonel, una sola actividad que usted nos aconsejara a las parroquias hacer, comenzar a hacer, una actividad concreta de reconciliación, de perdón, entre los grupos pastorales o para la comunidad. Ahí sí me la pones. Bueno, yo no sé, yo quisiera invitarte a tomar esta frase de esta frase que les acabo de decir, ¿sí? Que si se da el perdón, se le da a quien no lo merece y a quien no lo pide. Entonces pones los grupos a discutir eso qué significa y la palabra de Dios qué diría en ese caso, ¿sí? ¿Me entiendes? Perfecto. Biblia. Vamos a la Biblia. Sí, claro. Exactamente. Y entonces aquí sale todo el tema, el apoyo que tú puedes dar con la reflexión de que la misericordia de Dios no tiene fin, ¿sí? Que Dios, la omnipotencia de Dios es su misericordia, ¿sí? Muchas Muy gracias, Padre. bien. Muy bien, padre Leonel, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una tarde bien interesante poder compartir, poder acercarnos a un tema tan importante como este, ¿no? Sin perdón va a ser difícil el tema de la paz, ¿sí? Va a ser imposible
Creo que eso es lo que tenemos que llevarnos a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestras familias y repetirla mucho tiempo, ¿no? Sin perdón no hay reconciliación y por lo tanto va a ser muy difícil construir la paz y alcanzar la paz tan anhelada para nuestro país. Recomendarles a nuestros queridos estudiantes, eh, el Papa León XIV desde el primer día ha dejado textos hermosísimos llamándonos a la paz. Es más, cuando sale al balcón, el primer saludo es: la paz esté con ustedes. Entonces creo que esos mensajes de paz yo se los voy a compartir. Creo que yo ya estoy coleccionando todos sus intervenciones y son cargadísimas, ¿sí? En la primera salida al balcón, 7 veces, 8 veces está el término paz. Creo que eso marca la importancia de sus palabras y creo que él llega en este momento con una tarea tal vez de las más importantes y es alcanzar la paz para el mundo, ¿no? Ya empiezan esos diálogos, mesas, trabajos de paz. Creo que es algo de lo que nosotros tenemos que hacer. El padre Alexander que preguntaba sobre actividades, ¿no? Empecemos a tener mesas de paz, diálogos de paz, ¿sí? Vayamos generando esos espacios que son tan importantes y desde actividades, desde lecturas, desde textos, desde situaciones, desde análisis de realidades, desde el estudio de casos, ¿no? Qué bonito que ustedes se puedan reunir en torno a un caso de los que sucede todos los días en nuestro país. No necesitan exportarlos en nuestro país, ¿cierto, padre Leonel? En nuestro país hay cualquier cantidad de casos, casuística, para poder hacer estudios de Sin qué duda. sucede todos los días en diferentes partes del país. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, desearles una feliz tarde y bueno, gracias por habernos acompañado. Sé que cambiamos el horario, tuvimos que hacerlo para poder ayudar a nuestro padre Leonel. Padre Sí, Leonel, gracias éxitos en el resto de tarde, muchas a bendiciones y ustedes, de verdad, muchísimas gracias por a acompañarnos en esta todos. tarde. Ha sido un ejercicio muy interesante. Para todos un abrazo. Dios los bendiga. Paz para todos en esta noche. Que estén muy bien. Bendiciones. Lleven ese saludo de paz. Lleven ese Amén para saludo de ustedes paz a sus también. casas, a sus familias, en sus parroquias, a sus fieles, con quienes trabajen en esta tarde. Muchas bendiciones y muchas gracias. Nos veremos entonces el día miércoles. Amén. Miércoles Dios me la 6:30. Miércoles volvemos a retomar nuestro horario, ¿vale? Miércoles 6:30 de la tarde estaremos otra vez conectados. Muchísimas gracias y Muchas bendiciones para gracias, todos y hermano todas. Miguel. Buenas Muchas tardes por ahí, gracias. Apreciada compañero. Aidar, Buenas tardes. bendiciones. Gracias, Arturo, por dar saludos. Buenas tardes Freddy, Gracias, para todos. feliz Dios los bendiga. muchas tarde. gracias. Bendiciones para todos y todas. Gracias. Hasta que Yo concluyo. les Mi papá es un héroe de lo que yo